Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. ¿Qué tal, amigos? Los saludo nuevamente en este espacio del Rincón del Melómano, que a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila les ofrecemos a ustedes semana a semana para compartir algunos de los talentos que en el pasado colorearon la vida musical de nuestro país. Y de algunas otras latitudes también, como fue el caso de la emisión pasada en que hablamos de jazz y de el maestro Chet Baker. En esta ocasión, y aprovechando para celebrar juntos el Día del Padre, vamos justamente a disfrutar y hablar de la vida y de las canciones de un gran cantante que lo fue de nuestros padres y de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos incluso. Y hablo del gran cantante, tenor, José Mojica. Él hizo carrera en nuestro país en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, y llegó a ser una de las estrellas más fulgurantes de la escena artística, no solo en cuanto a música se refiere, sino también incursionó en el cine. Esta carrera que fue grande, que acarició insospechadas alturas de fama, se vio truncada cuando nuestro artista, el maestro José Mujica, decide dejar todo, dejar toda la vida artística, su vida mundana, por llamarlo de alguna forma, para abrazar con seriedad y pasión encomiables la carrera del eclesiástica. Se hizo fraile. Hay toda una relatoría de las circunstancias en que esto sucedió, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo, principalmente de su nacimiento como artista, de su nacimiento como gran figura del canto, y también vamos a tocar esa parte en donde él renuncia a todo esto, a toda la fama. Estaba en el pináculo de su carrera, estaba filmando muchas películas y grabando muchos discos, participando en óperas incluso, y él decide dejar esta carrera. Pero hablemos de la extraordinaria voz, del grandísimo talento de José Mujica. Él nace el 14 de septiembre de 1995 en San Gabriel, Jalisco. Él, al poco tiempo de nacer, a los pocos años de vida, muy niño incluso, muere su padre y su madre decide que tendrán que irse a vivir a la Ciudad de México. Esto fue por ahí en 1906, él tendría alrededor de 9 años, 8 años. Ya en la capital del país comienza a estudiar en el Colegio de San Marí, luego en la Escuela Elemental número 3 y posteriormente en el Colegio de San Ildefonso, que es célebre entre las instituciones educativas de la capital del país en ese momento. Al terminar esto, el bachillerato, deseaba continuar él su carrera en la Escuela Nacional de Agricultura, pero recordemos que estalla la Revolución Mexicana y esto fue lo que impidió no solamente a José Mujica continuar sus estudios, paraliza al país, el país se ve envuelto en la guerra civil
y esto le impide continuar con este plan. Pero desde muy pequeño, José Mujica mostró habilidades para el canto. Poseía una voz muy especial, por lo que, dadas las circunstancias, se decide ingresar al Conservatorio Nacional de Música, que le quedaba muy cerca de donde vivía con su madre en la capital en ese tiempo, y se le facilitaba. Además, él quería adiestrar, educar profesionalmente la voz que poseía. Entonces en el conservatorio empieza a estudiar y también toma clases con el maestro Alejandro Cuevas, que era un gran maestro de canto por esos años. Se prepara entonces concienzudamente para ser un cantante de ópera. Entonces toma también clases de actuación y decide abrazar seriamente la carrera de cantante. Se educó musical y técnicamente y llegó a labrarse una fama de gran cantante y personaje de leyenda, para lo que tuvo que pasar por infinitos trabajos y penurias. En el Conservatorio Nacional de Música, José Mujica tomó clases con el célebre maestro José Eduardo Pierson. Pierson era como una autoridad en la ópera de aquellos años. Él también le dio clases a figuras como Pedro Vargas, Juan Arbizu y Alfonso Ortiz Tirado, grandes cantantes que muchos de ustedes recordarán, a la par de grandes estrellas que desfilaban por la Ópera Nacional. También Pierson, cuando escucha esa voz, le recomienda que abrace esta carrera con mucha seriedad, con mucho entusiasmo, porque él veía en él un gran talento que no era posible desperdiciar. A la par de que está todavía estudiando en el Conservatorio Nacional, tomando clases de canto, consigue debutar como tenor en el Teatro Ideal. Y después lo hace también en el Teatro Arbeu, en una puesta en escena del Barbero de Sevilla, por ahí en 1916. Con esta presentación en el Arbeu, que era como la gran sala de espectáculos, el gran teatro para todo mundo de la capital del país, él logra hacerse de una pequeña fama localmente en la Ciudad de México y es conocido por todos los que conforman este mundo del ambiente artístico en la capital. Con esa cierta fama ya, con esa preparación ya un poco más especializada, decide emigrar a los Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York. Y tiene para esto pues que, como decimos coloquialmente, sufrir un poco, tiene que abrirse paso, no sin muchas dificultades, tiene que emplearse como lavaplatos y botones en algún hotel, pero nunca perdiendo el entusiasmo. En ese tiempo consigue, con algunas audiciones, integrarse a una compañía de ópera haciendo papeles secundarios, una compañía de teatro ópera en donde hacía papeles secundarios y que era una compañía pequeña. Pero esto le permitió en algún momento, en uno de estos personajes secundarios, insisto, ser escuchado por nada más y nada menos que Enrico Caruso, que por aquel tiempo era el amo y señor de Nueva York y de la escena operística mundial. El maestro Caruso lo escucha, advierte la calidad de su voz y lo recomienda para que lo contraten en la Ópera de Chicago. Y lo contratan,
Pero esto le supuso a José Carreras seguir adiestrando su capacidad de canto y todo su conocimiento acerca del ambiente artístico, porque el hecho de que lo recomendara un artista de la talla del divo italiano, pues suponía que ya estaba él en las grandes ligas, que ya estaba siendo tomado en cuenta por su gran talento y que este era en realidad un talento real. Ahí en ese momento él decide que va a redoblar esfuerzos para sacar adelante una carrera importante. Después de esto, insisto, toma clases de idiomas, toma clases de equitación, de danza, de atletismo, de actuación, por supuesto, y con esta preparación debuta gracias a todo este empeño que él puso en el Metropolitan Opera House de Nueva York, al lado de nada más y nada menos que la célebre diva Mary Garden, en una ópera de Debussy, logrando un éxito enorme. O sea, ahí en esta primera presentación en el Met, él alcanza el éxito y fue inevitable que a partir de ese momento pues alternara con grandes figuras del canto como Lily Pons, Amelita Galli-Curci y muchas otras grandes cantantes, mujeres y hombres de su tiempo, de su generación. Pero esta es la parte en que empieza queriendo ser y consiguiéndolo un gran cantante de ópera, por lo menos en el ámbito de Norteamérica y de América Latina, porque también cantó mucho en América del Sur, por supuesto en México. Pero él nunca olvidó sus raíces. La fama que logró alcanzar hasta ese momento nunca lo hace olvidarse de su origen y en cierto momento decide también aportar su arte, su talento para interpretar temas de corte muy popular, canciones bellísimas que estaban muy, muy de moda en ese momento y que encumbraron no solamente a él, sino a muchos otros grandes cantantes de su generación. Entonces, para la disquera Edison realiza muchas grabaciones, no solamente de arias de ópera y de canciones napolitanas y de concierto, sino que en su inmensa mayoría fueron grabaciones de canciones tradicionales de México. Por esos tiempos, en 1926 más o menos, conoció en la ciudad de Nueva York a María Joaquina de la Portilla Torres, o María Joaquina de la Portilla de Grieber, o simple y llanamente, como la conocemos hoy, a María Grieber, la gran compositora mexicana que tantos y tantos títulos le ha dado al cancionero popular de nuestra nación y que en ese tiempo pues era todavía muy desconocida, y José Mujica accede a cantar su canción nueva que tenía María Grieber en ese momento, Júrame, y que en la voz de José Mujica pues supuso un éxito no solamente para él, sino que da a conocer al mundo en la gran calidad de compositora que tenía María Grieber, y también acrecenta la de por sí ya grande popularidad de José Mujica. En una gira por 1937 en Sudamérica, básicamente en Argentina, y a sugerencia del compositor José Sabre Marroquín, compuso la letra de la canción Nocturnal, a la que Sabre Marroquín le pone la música, y que cantó y que supuso una bellísima composición del cancionero mexicano, pero que su mayor interpretación, la más célebre y la más conocida, ustedes recordarán, fue en la voz de Pedro Infante. Nocturnal en la voz de Pedro Infante fue un éxito rotundo.
Pero volviendo a José Mujica, pues son legendarias sus grabaciones de bellas melodías como María la O, Amores y Amoríos, Granada, Alma Mía, Dime, Ojos Tapatíos, que la canta excepcionalmente, Cuando me vaya y un largo, etcétera. Sobre todo en las canciones de María Grieber, que muchas de ellas él estrena. También es invitado a participar en el cine de Hollywood, en donde alternó con grandes nombres, grandes artistas de ese momento. Y hizo muchas películas también en Hollywood. Hizo películas hasta 1938 en Estados Unidos. Y ya convertido en una gran figura del cine y de la música, a la altura de un Nelson Eddy, a la altura de un Howard Keel, decide regresar y proseguir sus actividades artísticas en su patria, en México. En 1938 hace El Capitán Aventurero, una película que lo reafirma en el medio artístico nacional. Él ya era conocido internacionalmente como cantante de ópera, como cantante de muchas películas musicales, pero hacer El Capitán Aventurero en México pues lo reafirma como la gran figura de la música y del cine en nuestro país. Por ese tiempo adquiere una propiedad, la antigua villa de Santa Mónica en San Miguel de Allende, en Guanajuato, para regalársela a su señora madre, quien la habita hasta 1940. En ese año, la mamá de Mujica muere. Y cuenta la historia que ciertamente fue la muerte de su madre lo que lo lleva a una depresión de la cual surge el anhelo de cambiar el rumbo de su vida de manera drástica y consagrarla a la religión, abandonando riquezas y toda clase de comodidades materiales. Aunque él en alguna entrevista que hace con Pedro Vargas, cuando Pedro Vargas tenía el famoso estudio de Pedro Vargas y va a buscarlo hasta la iglesia, hasta el convento donde él estaba, donde él vivía, en Perú, y él, a pregunta expresa de Pedro Vargas, él explica que la intención de ser cura, de abrazar la carrera espiritual del sacerdocio, siempre lo acompañó, y que fue solamente perder a su madre el hecho que reafirma este deseo que desde muy niño siempre lo acompañó. Entonces, consagra su vida a la religión, abandona toda riqueza y toda clase de comodidades materiales. Y una anécdota que sucede en ese tiempo es que la famosa canción de Solamente una vez, cuando Agustín Lara recibe del mismo Mujica la noticia de que se retira del ambiente artístico para convertirse en cura, para hacerse fraile, Agustín Lara le responde regalándole esta canción maravillosa, que fue escrita ex profeso por el músico poeta Agustín Lara, para regalársela a José Mujica en ocasión de que él iba a dejar todo para abrazar el sacerdocio, la carrera monástica. En 1942 ingresa al seminario franciscano de Cusco, en Perú, adoptando el nombre religioso de Fray José Guadalupe. Se aleja de su tierra y se encierra en ese monasterio peruano para cumplir con lo que se había propuesto como religioso de tiempo completo. Después se traslada al monasterio de San Antonio de la Recoleta, culminando con su ordenación como sacerdote en 1947 en el Templo Máximo de San Francisco de Jesús de la misma ciudad de Lima, Perú. No obstante, dicho acontecimiento no significó el fin de su trayectoria artística, ya que la fama lo ayudó a reunir fondos para la instauración de infinidad de acciones de beneficencia, como la construcción del seminario de Arequipa, para lo que tuvo que hacer muchas presentaciones en Argentina y otros países,
por supuesto con el permiso de la autoridad eclesiástica a la que estaba él sometido. En 1958 hubo un temblor que destruyó ahí en Perú algunos edificios de la iglesia, y la necesidad era demasiada para emprender la reconstrucción de dichos edificios, incluso de algunas casas de pobres. Y José Mujica decide que escribir un libro de su vida para contar su propia historia y sacar de las ventas de dicha publicación pues un dinero para la reconstrucción de todos estos edificios que resultaron dañados y que de otra forma no habían podido ser reconstruidos. El libro se llama Yo Pecador y alcanzó varias ediciones. Fue un éxito total, la fama de Mujica todavía estaba en el ánimo de la gente lo recordaba aún demasiado, y que él publicara la historia de su vida en este libro pues resultó de mucho interés para mucha gente, y sobre todo con el pretexto, la finalidad que esta publicación tenía. Pero también en México compraron los derechos para hacer una película con el mismo título, Yo Pecador, y aparte de esto tuvo breves apariciones en radio y en televisión en la última etapa de su vida. En esta película de Yo Pecador, José Mujica, por supuesto, como un hijo devoto, centra mucho la atención y la historia en torno a su madre, que interpreta en ese momento la extraordinaria actriz doña Libertad Lamarque. Una sordera avanzando con la historia de Mujica lo retiró del canto. Vivió sus últimos días en Lima, en Perú, como un monje más, con el nombre de Fray José de Guadalupe, con una vida muy modesta, muy austera. En 1969, ya él grande de edad, el Instituto Nacional de Bellas Artes le rinde un homenaje en ocasión de sus 50 años como cantante. Y esa fue la última vez que estuvo en México, en 1969. José Mujica, el gran cantante, el gran divo de la ópera de Nueva York, ya convertido en fraile, ya con una cierta edad, regresa después de esta visita a la Ciudad de México para recibir este homenaje a la ciudad de Lima, Perú, donde bajo los cuidados de una anciana también muy enferma y en la total pobreza muere el 20 de septiembre de 1974. 5 años después de recibir este homenaje, muere José Mujica en Lima, Perú, a causa de un mal cardíaco. Y desde aquí, recordando a que fue una de las grandes voces de nuestro país, uno de los primeros grandes cantantes que cosechó éxitos fuera de las fronteras mexicanas y que hoy en día sigue siendo recordado y reconocido por los grandes cantantes y los grandes críticos. Despedimos esta emisión, no sin volver a felicitar a todos los padres en su día y a ustedes agradecerles la atención a esta emisión del Rincón del Melómano y invitarlos a que la próxima nos veamos en otra emisión más y en donde estaremos hablando de otra figura de la música de todos los tiempos. Muchas gracias, cuídese, hasta la próxima.